Queridos amigos, tengan ustedes, en primer término, mi agradecimiento por la bonomía en general del pueblo mexicano, que yo lo tomo como un reconocimiento a mi pueblo, a mí. En América Latina, cuando ponemos un enchufe, se complica todo. Les quería señalar que ando por el mundo de vez en cuando, sembrando, ni más ni menos, pero sembrando como hacen los yuyos en la naturaleza, que tiran semillas al voleo. La inmensa mayoría no nacen, pero con algunas que nazcan en alguna tierra fértil se asegura la sobrevivencia de la especie. Porque soy militante social y político de la especie humana, en primer término. Mi nacionalidad verdadera es mi compromiso con la vida de este mono inteligente, depredador, a veces arrogante, a veces humilde, animal dotado de la capacidad de generar conciencia y nada más ni nada menos que de formar y transmitir civilización. Animal utópico por necesidad. En todas las épocas y en cualquier parte de la Tierra, el sujeto en cuestión, el hombre, siempre inventó alguna forma de creer en algo más allá de nuestra propia vida, lo que señala que tiene la necesidad de creer en algo que no puede medir. Y seguramente biológicamente muy inferior a otros animales por la dotación de conciencia y por ser gregario, por tener que vivir en familia, ha podido cubrir toda la inmensidad de la Tierra, adaptarse a todos los lugares, a todos los climas, y crear civilización que transmite de generación en generación. No es un animal perfecto, porque la perfección no existe en el infinito campo de la naturaleza. Es un animal nada más ni nada menos que dotado de conciencia, tal vez con el destino de que la propia naturaleza se interprete a través de lo que va creando este animalito. Por eso, porque la civilización es la herencia acumulada del esfuerzo de la sociedad que se transmite de escalón en escalón. Hemos podido crear la multitud de variables que componen hoy la expresión de nuestra vida, que tiene cosas espantosas y que tiene cosas maravillosas.
la más maravillosa. Vivimos 40 años más de promedio que lo que vivíamos hace 100 y pico de años. No es poca cosa. Los disparates. Gastamos 2 millones de dólares por minuto en presupuestos militares del mundo. Animal, pues, contradictorio, capaz de crear estos dos extremos de bonanza y de disparate. Por eso, muchachos, a los jóvenes universitarios, ando sembrando, invitándolos a que no se dejen robar la vida, que la vida es maravillosa. El estar vivo es un milagro. Hay que darle valor al instante de la existencia, de estar vivo, de ser. Y por lo tanto, a conciencia pura y deliberada, tratar de orientar nuestra vida todo lo más posible a favor de sumar civilización, capital colectivo de la especie, a favor de los que vengan luego de nosotros. Porque muy bien por haber nacido se puede gastar la vida en cualquier cosa, en trabajar mucho, porque hay que comprar muchas cosas y pagar muchas cuotas y seguir trabajando más y pagar más cuotas y así, y confundir felicidad con tener y permitirse el lujo de no tener tiempo para honrar la vida. Y un buen día se para la máquina de bombear la sangre por esto y por lo otro. Y pasaste por este mundo sin dejar ni siquiera una pluma a favor de los que van a venir luego de ti. Sin haber tenido gratitud con la especie, porque la especie te dio prácticamente todo lo que puedes tener y gozar. Piénsate un minuto viviendo en soledad como los felinos, tal vez juntándote para parearte y después huyendo de la soledad. ¿Quién haría de tus zapatos? ¿Quién haría de tu ropa para enfrentar el frío? ¿Quién atendería tu corazón cuando tartamudea? ¿De dónde sacarías ese televisor que frivoliza tu conciencia permanentemente? ¿Cómo lograrías combatir las enfermedades? ¿Cómo sería la cueva donde te tocaría vivir? ¿Cómo enfrentarías las dificultades más elementales de la vida si vivieras en soledad? Pero nos precedieron desde los que descubrieron el fuego y la rueda hasta los que han acumulado la capacidad del análisis molecular o de la ingeniería genética. Eso lo recibes tú gratis cuando llegas a la vida. Eso lo ha construido la historia de la humanidad para mejorar tu vida y tu lucha y tu existencia en el universo. Decirle gracias a la vida es contribuir en lo posible a multiplicar ese capital que le quedará a los demás. Y tú, joven universitario, en la edad del despegue, cuando todavía la vida no te ha puesto un exceso de obligaciones,
Estás en el tiempo de orientar y monitorear el rumbo de tu propia vida. No se te desprenda de mis palabras que no hay que trabajar. Por el contrario, todo ser humano, desde el momento que tiene necesidades, debe de trabajar. Y trabajar con honradez, que significa no vivir a costilla de los demás. Pero la vida no es solo trabajar. La vida es tan hermosa que hay que dedicarle tiempo a las cosas más queridas de la vida, que tienen que ver con los afectos, con las relaciones humanas. Tener tiempo libre de la obligación de trabajar, es ejercer la libertad. Mientras estamos sometidos a la ley de la necesidad, trabajamos por necesidad. No somos tan libres. Empezamos a ser libres cuando disponemos del tiempo de nuestra vida y lo gastamos en lo que a nosotros se nos ocurre. A Juan pescar, a Miguel jugar al fútbol, a Roberto descansar abajo de un árbol, no sé, lo que fuere, pero es del fuero interno de cada uno. Eso se llama libertad. Ahora bien, si la vida y el tiempo de la vida se nos va en general puros medios materiales para comprar cosas, ¿dónde está el tiempo de nuestra libertad? Pero con esta gran diferencia, la vida se nos va, se nos está yendo irremisiblemente. Y el tiempo de nuestra vida también se va. Y en los hechos estamos cambiando el tiempo de nuestra vida por monedas, monedas que necesitamos para gastar, pero que no nos sirven para comprar tiempo de nuestra vida. Por eso he levantado la bandera de la sobriedad, que no es la bandera de la pobreza, es acostumbrarse a vivir liviano de equipaje, con exigencias materiales que no nos vuelvan locos y que nos dejen margen para ser libres y atender las cuestiones más afectivas que tiene la naturaleza. ¿Por qué? Porque, amigo, el problema no es solo desarrollo económico, el problema es felicidad humana. Y hay síntomas muy feos en la especie, muy feos. En general los medios de difusión tienen un acuerdo de no difundir estas cosas, porque parece que operan en el subconsciente de mucha gente. La verdad que esta humanidad, los seres humanos nos suicidamos más en un número superior a todos los muertos de la guerra juntos, más todos los muertos por homicidio juntos que hay en el mundo. Dejan la vida por decisión propia, por autoeliminación, más cantidad de gente que la gente que muere en los disparates llamados guerra y en los disparates llamados homicidio. Algo anda muy mal en nuestra cabeza, porque la autoeliminación en la escala de la naturaleza prácticamente no existe, salvo algunos animales silvestres que no se adaptan al cautiverio, y en algunos que optan por sacrificarse para salvar la vida de otros de su propia especie. El suicidio no existe en biología.
que le pasa a la criatura humana. Hay una gigantesca soledad en el seno de nuestras megalópolis contemporáneas. ¿Por qué? Porque no acudimos a los afectos, que son la cosa más importante, la única realmente importante, la relación con los hijos, la relación con la familia, la relación con un puñado de amigos. Después de eso hay muy poco más. Y creo que ustedes, jóvenes universitarios, los que decidan honrar la vida, deben de discutir estas cosas. Invito a que una parte del tiempo de su vida importante la dediquen a las luchas sociales, a las luchas políticas, para mejorar la condición humana, sabiendo que nunca tocarán el cielo con la mano, que el progreso humano es contradictorio, que subimos 2 escalones y retrocedemos 1. Pero esa acumulación de lucha es lo que ha permitido la construcción de esa gigantesca herencia que se llama civilización. Así ha ido progresando el ser humano y tenemos que ser fieles a lo más profundo. Debe ser la CIA. Esa era una costumbre de mi generación, echarle siempre la culpa a alguien que andaba por ahí. Amigos, eso es porque creo que una formación universitaria y en un país emergente, porque ahora no queremos decir más subdesarrollado, no nos cambia la categoría, nos cambian los nombres. Y lo peor es que nosotros nos creemos. Bueno, el tener la oportunidad, el agradecimiento a la vida de tener oportunidad de una formación universitaria, hay que recordar que la enseñanza siempre es un bien público, que es un destilado, un defectuoso destilado de ese capital común que se llama civilización, que aquellos que tienen la oportunidad de recibirlo contraen una deuda con toda su sociedad. Porque en el conocimiento profundo no existe propiedad. La propiedad es colectiva, es de la historia de la humanidad. Lo único que puede existir es un uso pasajero, que puedes aplicarlo para reírte de los demás o para construir un poco de solidaridad entre los demás. Podrás pensar que quieres cambiar el mundo y verás que tiene ciertas dificultades, pero aunque no cambies el mundo, podrás cambiar tu entorno y en el fondo cambiar tú mismo, ser un poco mejor de lo que eres. Y creo, muchachos, que deben de mirar para atrás un poco, no mucho, porque no se vive de recuerdo, se vive de esperanza.
se vive de utopía, se vive hacia adelante. La naturaleza nos colocó los ojos adelante, no los puso en la nuca. Y entonces hay que recordar, o para componer letras de tango pura nostalgia, o para aprender de los errores que cometieron otros y tener la libertad de cometer los propios. Y cometer los errores es no ser tan ingenuos como fuimos nosotros, de creer que por el cambio de propiedad y de relaciones de producción y de distribución iba a cambiar la criatura humana si solucionábamos ese tema. Y vaya que nos equivocamos, porque no le dimos a la cultura el papel ancestral y definitorio que tiene. Y nos damos cuenta que muchos de los problemas de nuestro tiempo son la consecuencia de tener que soportar no el capitalismo, sino algo mucho peor, la cultura del capitalismo, que nos transforma en seres brutalmente egoístas, donde hacer la tuya y mirar la tuya y competir con el otro y pasarle por arriba, cuando la historia del hombre es solidaridad. Y entonces uno se da cuenta que hay que luchar por una contracultura que le permita al hombre priorizar no el mercado, sino la vida, y priorizar la felicidad arriba de la tierra más que el negocio. No quiero plantear poesía, lo que quiero plantear son desafíos. Tampoco pido que estén de acuerdo conmigo. Yo no vengo a buscar aplauso. Vengo a remover un poco la cesera de los lugares comunes. Invitar a los jóvenes que no consideren éxito acumular plata y acumular plata y acumular plata, porque de esta vida te vas desnudo en un cajón que no tiene bolsillos. Y lo único que queda en esta vida, lo que sembraste, lo que viviste, el cariño que pudiste volcar, y un dulce recuerdo que podrán tener algunos. Entonces, esto es parte del papel de la enseñanza. La lucha por un mundo mejor, en valores y en cultura, sobre todo para los que van a venir. Tal vez no resulta claro lo que dije con respecto a la cultura. Todo sistema tiene edades, y en el transcurso de las edades genera parámetros culturales que tienden a influir en el medio ambiente de la sociedad. Los señores feudales del siglo VIII, del siglo IX, eran unos animales de guerra, con un sentido brutal de responsabilidad con respecto a la vida de sus vasallos. Duros, vivían en castillos de piedra, muy duros. 2 por 3 los tenían que abandonar de tanto piojo y cucarachas que se acumulaban. Eran los caballeros feudales de la armadura. 500 años después, y sus señores ya no vivían en aquellos castillos. Se habían puesto no la armadura, los bucles, y eran unos alcahuetes de las cortes. Esos son los señores feudales de finales del feudalismo. Cuando el capitalismo surge con 2 banderas fundamentales que cambiaron el mundo.
el trabajo y el ahorro como mística. Es la época del puritanismo, es la época de los cuáqueros, es la época fundadora y es la época donde un hombre o una familia que tuviera dureza consigo mismo, sentido del ahorro, de la disciplina y del trabajo, podía acumular un porvenir. No es nuestra época. Ha pasado mucho tiempo. Según los trabajos de Piqué contemporáneos, nadie puede discutir que la ley de la herencia es el factor determinante de la concentración de la riqueza en nuestra época. Nadie puede negar que la democracia sueña con la igualdad, sueña. Pero en nuestras sociedades hay gente mucho más iguales que otros porque heredaron de papá o de mamá o del abuelo un torrente de plata y una acumulación primitiva, y es la época del capital especulativo, es la época de los números, con otros valores que nada tienen que ver con aquellos que fundaron las burguesías nacientes del ahorro y del trabajo y de la mística del trabajo. Por eso la cultura, cada tiempo histórico deja una cultura funcional. Hoy lo más funcional de nuestra cultura es la cultura hiperconsumista. Necesitan que gastemos todo el tiempo de nuestra vida para ganar medios de poder consumir, y necesitan crear en nosotros mismos todos los días una necesidad nueva que nos empuje a que seamos funcionales a los intereses del mercado. La única arma que tenemos para defendernos está acá, que no nos arrastre. No vuelvo a repetir, no hago apología a la pobreza, no. Hago apología a no ser tan bobo, que nos tengan una vida pagando cuota y que nos construyan cacharros para que duren poco. Fíjense lo que pasa con los celulares, hay que cambiar el celular cada 3 meses, alto el piso, y resulta que un celular nuevo vale 2-3 toneladas de soya, o vale como 3 novillos. No debemos ser tan bobos. Bien, y esta batalla cultural la tendrán que dar los jóvenes. Y la tendrán que dar los jóvenes si entienden que vale la pena luchar por la felicidad. Si por encima del negocio colocan al tope el valor de la biología, la vida, y que la vida, siendo un milagro, es única para cada uno y se nos va, y que haber vivido para vivir la vida es distinto a tener que soportarla como una maldición o como una imposición. Ser dueños de nuestra vida propia, siquiera en parte darle un destino y luz. Este es el punto que quiero dejar en la cabeza de la gente para que ustedes lo polemicen. Y bien, es muy novedoso mi discurso, es más viejo que el mundo. Vayan a leer a los estoicos, lean a Séneca, lean a Diógenes, lo que se sabe de él, lean la Biblia, varios libros sagrados. En realidad, filosofía, ética y economía, hasta Adam Smith venían en el mismo paquete, con los descubrimientos del papel del mercado en la génesis de las sociedades. La economía empezó a separarse de la filosofía y de la ética y empezó a llamarse con el tiempo economía política.
Y ahora en tiempo del mercado, cuando el hombre ha abandonado tácitamente casi todas sus religiones, pero ha endiosado la religión del mercado, ya no se llama ni siquiera economía política, es economía a seca, un conjunto de recetas bastante aburridas que pretenden encuadrar la vida del hombre. Esta es una invitación al debate a los jóvenes, pero no para que estén de acuerdo conmigo. No. Yo estoy en el tiempo de la retirada, no tiene ningún sentido. Soy un viejo para marchar, como decimos en el Uruguay. El problema es que hay que plantearse estas preguntas en los momentos cruciales de la juventud, cuando empezamos a salir del cascarón y todavía tenemos tiempo de optar por este camino o por el otro. A los viejos ya los dejo por condenados. No se afan más, van todos al infierno. No. Pero creo que vale la pena hacerse estas preguntas. Y con ello resumo: la cultura universitaria al servicio del desarrollo de la civilización, mucho más que el servicio del egoísmo. No eres médico o ingeniero para que digan aquí está el señor médico. Eres para servir a la gente, para ayudarla en su dolor, por encima de eso. Y no tienes más privilegio que sentirse feliz cuando pudiste ayudar a alguien. La felicidad no está en la chequera, está en la cosa inmaterial de los valores que se llevan adentro. Algún día, todos, tendremos que mirarnos en un momento de balance y mirarnos en el espejo y preguntarnos si la aventura de la vida nos sirvió para algo o no ha servido de nada. Siempre hay momentos de balance cuando uno está muy cerca de la muerte. Es un momento grandioso, maravilloso, que el hombre, para poderlo soportar, tuvo que inventar religiones que lo ayuden a bien morir. Si tu conciencia no te acusa, morirás en silencio, sin mucho dolor, como los bichos del monte. Gracias. Esta ha sido la participación de la provincia